Estás viendo Travesía Agropecuaria. La cría de pollitos junto con la recogida de huevos frescos es una de las tareas más estimulantes para los avicultores. Una vez que el huevo eclosiona y los pollitos van llegando a la vida, es algo muy motivador ver y ayudar a los pollitos en sus primeros pasos. En la cría de pollitos, con un adecuado manejo y cumpliendo una serie de parámetros, se puede llegar a obtener un porcentaje de éxito muy elevado. Lo primero al incubar es seleccionar los huevos fértiles o embrionados que se deben colectar de reproductoras que estén bien desarrolladas, maduras y sanas, que produzcan un alto porcentaje de huevos fértiles. Se recomienda que las gallinas no estén estresadas o perturbadas durante la temporada de apareamiento, que estén alimentadas con una dieta completa para reproductoras y que no estén directamente relacionadas hermanos, hermanas, madre, padre, etc. El tamaño y tipo de la incubadora seleccionada depende de las necesidades y proyectos de cada avicultor. Es necesario mantener una temperatura constante de 37 grados centígrados y una humedad entre el 40 y 50% dentro de la incubadora. En el medio natural, las gallinas giran y voltean sus huevos constantemente. Por ello, dentro de los 21 días que dura la incubación, se deben girar los huevos al menos 4 a 6 veces diariamente durante un periodo de 18 días. Atención, no voltee o gire los huevos durante los últimos 3 días antes de la eclosión, pues los embriones se están colocando en la posición para el nacimiento y no necesitan que se les voltee. La ventilación al interior de la incubadora también es importante. Se requiere mantener la ventilación adecuada para que el aire en su interior se renueve constantemente sin alterar la temperatura y humedad adecuada. Cuando el pollito irrumpe en la cámara de aire del huevo, inicia su etapa de eclosión. El nacimiento de los pollitos puede durar de 2 a 3 días. En el periodo de eclosión se debe elevar la humedad a un 65% y hasta un 85% si es necesario para facilitarle la ruptura de la cáscara al pollito. La temperatura de la nacedora, que hace parte de la unidad incubadora y en la que nacen los pollitos, debe ser de 37 grados centígrados y debe mantenerse cuando pasemos los pollitos al habitáculo en que los vamos a alojar durante la cría. La temperatura debe ser constante durante todo el día, pero debemos bajarla a razón de 2 grados por semana hasta alcanzar la temperatura ambiente. Es aconsejable vigilar los huevos todos los días, facilitando el nacimiento de aquellos pollos con dificultades, mediante la realización de un orificio en la cáscara a nivel de la cámara de aire. Pero esto no debe tomarse como una práctica rutinaria, pues en la medida de lo posible los pollitos han de nacer por sí solos. No se retirará ninguno de la incubadora hasta que hayan pasado 24 horas del nacimiento para que sequen perfectamente el plumón. Pasado este tiempo, se colocarán los pollitos en un recinto o entorno adecuado y seguro que les brinde calor. En recipientes apropiados se les debe proporcionar agua y el concentrado adecuado a esta etapa de inicio para una buena nutrición y desarrollo de los pollitos. Por reflejo instintivo, ellos inician a alimentarse y a beber por sí mismos. Hay avicultores que les dan algunas gotas de agua con azúcar a los pollitos recién nacidos con el propósito de animarlos a comer y beber. Es conveniente estar vigilando los pollitos, revisar periódicamente el agua en el bebedero que siempre esté limpia, el alimento adecuado en el comedero y mantenerlos seguros de los predadores. Y aunque sepamos cómo cuidar pollitos, si los nuestros no se desarrollan adecuadamente o muestran síntomas de alerta, tendremos que llamar al veterinario especialista. Déjanos tus comentarios, dale like y comparte este video y suscríbete a nuestro canal de Los Llanos, en donde siempre estaremos presentando Travesía Agropecuaria, en el cual comentamos y divulgamos los saberes del campo productivo. Hasta pronto, amigos.